un análisis sobre este encuentro. Más que nada te voy a preguntar, hacia el segundo tiempo, si bien te vas con un resultado, no sé si favorable, pero sí igualado, realizás dos variantes, justamente el rendimiento, lo que no te termina de convencer en ese primer tiempo, más allá de la igualdad. Nosotros lo que intentamos hacer es lo que vamos planificando, más allá de, digamos, de muchas veces del resultado, lo que creemos conveniente para que los futbolistas lleguen bien al día 6 de febrero. Creo que hoy empezamos jugando un clásico parejo. A mí me gustó esos 20 minutos dentro de lo que cabe, después muy superados. Nacional manejó muy bien la pelota. Nosotros no pudimos presionar correctamente, eso nos llevó a que el rival saliera con facilidad y a la hora de tener la pelota, cuando la recuperábamos, no la manejamos bien. Eso nos llevó a un primer tiempo donde el rival tuvo más ocasiones que nosotros, donde jugó mejor que nosotros, y nosotros, digamos, en una jugada al final del primer tiempo, donde encontramos los espacios, Peñarol nos llevó el empate. Al segundo tiempo, la tarjeta amarilla de Ifrán me llevó a hacer ese cambio, porque tenía temor de una posible expulsión, y el cambio de Maxi Rodríguez por Albarracín ya lo tenía en mente. Iba a jugar 45 minutos Maxi Rodríguez como lo hizo en el clásico anterior. En el segundo tiempo empezó mejor Nacional que nosotros, y después de la expulsión manejó muy bien la pelota, y nosotros es obvio que fuimos superados en ese segundo tiempo. Pablo, ok, por aquí. Después del partido te reuniste con Juan Pedro Damián, que te manifestó un poco de lo que fue la jornada de hoy, teniendo en cuenta de que él en la reunión se había manifestado de la preocupación que le generaba obviamente jugar los clásicos inmediatamente en la pretemporada. El presidente sí tuvo el vestuario, como lo hace siempre después de los partidos, hoy con el enojo y con la tristeza que tenemos todos los que somos de Peñarol. Nos tocó hacer un mal clásico, nos tocó perder, y bueno, la responsabilidad del presidente nos lleva a estar triste en este momento. Es una realidad, y bueno, nosotros los que estamos trabajando somos los culpados de lo que ocurrió hoy. El entrenador, en el sentido, es el que tiene la culpa, soy yo. ¿Qué tal, Pablo? Una de cal y una de arena. Evidentemente Peñarol tiene que mejorar mucho si quiere ganar algo importante. ¿Usted cree que puede encontrar el balance como para que Peñarol sea, un equipo que tenga protagonismo? Yo le tengo mucha confianza en el plantel. Creo que Peñarol tiene muy buenos futbolistas. Creo que después de lo visto hoy tenemos que mejorar mucho, y el técnico tiene que mejorar mucho. Es mi forma de ser. Hasta acá es los comentarios que puedo hacer. La imagen que vimos hoy no fue buena, el rival nos superó y tenemos que mejorar muchísimo. Como usted dice, una de cal y una de arena. Hay que ver en qué vereda nos subimos, si en la de 6 días atrás o en la de hoy. La de 6 días atrás nos dejó muy conforme, creo que fue una buena actuación de Peñarol. La de hoy nos dejó súper preocupados. No es lo que deseábamos. Pensábamos crecer un poco en el rendimiento, porque teníamos 6 días más de entrenamiento, pero salió todo al revés. No funcionó como queríamos. Haciendo una comparación, Pablo, de lo que fue el clásico anterior, Peñarol presionó y presionó muy bien, sobre todo la salida de Nacional, que intenta jugar por abajo, y sobre todo salir con Gonzalo Porras. ¿Crees que en eso hoy fue lo que fallaron, y que de repente la merma física también de quedar con 10 influenció en lo que fue el trámite del partido? Nos pudimos, a veces en la presión, si uno sale un segundo o 2 segundos tarde, ya llega tarde todo el equipo, y fue lo que ocurrió muchas veces. Lo obvio sí que incluyó la expulsión. El quedar con 10 a esta altura de la temporada no es una excusa, es una realidad.
El equipo lo siente. Pero bueno, cuando estábamos con 11 tampoco jugamos como queríamos. Ni presionamos de la forma que queríamos, ni manejamos la pelota como lo podíamos. Es una realidad, jugamos mal. Pablo, ¿cómo te imaginas a Peñarol ahora teniendo un campeonato y una Copa Libertadores? Bueno, se vieron rotando los jugadores estos partidos, se vio muy bien en los juveniles de Peñarol, quizás con un poco más de dinámica que jugadores que vemos con mucha experiencia de Peñarol ahora en estos partidos importantes clásicos. Lo que pasa es que no sé lo que... A ver cómo interpreto tu pregunta. Si comparamos el primer partido con el de hoy, jugó el mismo equipo. O sea, ¿de qué juveniles hablamos? Comparamos lo del primer equipo con lo de que jugó el partido antes del clásico. Pero fue mucho mejor el partido clásico que el partido con Cerro Porteño. ¿O estamos equivocados? Exacto. Y bueno, no lo sé. Pero que no pudo haber quizás algún juvenil en estos partidos clásicos para probarlos. Lo que se vio era lo que decidí que era lo que más convenía para Peñarol. El primer clásico salió bien y en el segundo salió mal. Jugaron los mismos futbolistas en el primer clásico que jugaron hoy. ¿Cómo le va? En esa larga charla con el presidente, ¿se habló de parte suya o de parte de él de continuidad suya? No sé, Club desde el primer día que llegué toma la decisión que crea conveniente. Yo estoy convencido de lo que hago y a dónde vamos a llegar. No lo puedo probar, hay que seguir viviendo, seguir el día a día. Estoy convencido de lo que vamos a lograr, pero bueno, no lo puedo probar antes de que llegue el momento. ¿Qué es lo que va a lograr? Estoy esperando. Pablo, por acá. Muy buenas noches. Por lo que se vio en el torneo de apertura y en estos torneos de verano, a Peñarol le está faltando un 9 goleador que hace mucho no se ve, sabiendo que la mayoría de los goles de Peñarol lo hace jugador en medio campo o algún defensa. A ver, en fútbol siempre hay que mirar todo. Si en el torneo de apertura había un jugador que hiciera 15 goles y no estuviera repartido, se iba a decir que si anulan a ese jugador, Peñarol no iba a tener chance de ganar, que dependíamos de un goleador. Ese goleador no hubo, y hubo algo muy bueno, que repartieron el goleo entre muchos jugadores. Digo, lo importante, ojalá tengamos un jugador que haga 15 goles, 18 goles, y que todos los demás hagan 4 o 5 goles. Eso sería lo ideal. Pero es obvio que, digamos, siempre aquí en Uruguay, si hay un goleador y se depende de ese jugador, si reparten el goleo entre 5 o 6 jugadores, no hay un goleador. Siempre ocurre. Pablo, la pregunta es parecida a la de Nicolás, pero te la extiendo a toda la cancha. Si después de ver estos partidos de verano, por ahí pensás en alguna otra posición de las que no se haya nombrado, la punta por derecha, el zaguero, ¿pensás que Peñarol tiene que reforzarse un poco más o así está bien? Lo mismo que dije anteriormente. Creo que Peñarol tiene 4 zagueros que en algún momento de la temporada capaz vamos a precisar un zaguero más. El club está haciendo el esfuerzo, está buscando, vemos las opciones que tenemos y vamos a decidir. Soy de la idea de tener un jugador que me guste, como ha ocurrido con los futbolistas que han llegado al club. Siempre ofrecen muchísimos jugadores y Peñarol está trabajando en lo que queremos. Vamos a ver si se puede lograr. Después yo creo que Peñarol tiene cantidad y tiene calidad de futbolistas. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil hablar, dar explicación después de lo que se dio hoy. Una mala actuación nuestra, no estuvimos finos ni para presionar ni para jugar. Jugamos muy mal y el culpado soy yo. El otro día creo que la actuación fue buena y los culpados fueron los futbolistas que tuvieron una muy buena actuación. Esto es así. Pablo, ¿por qué hoy no se dio quizá la aparición de Luque, que la otra vuelta había tenido justamente minutos en el primer clásico justamente de verano, siendo una de las alternativas justamente de velocidad que normalmente usás? Lo mismo que lo del goleador. Si hoy entraba Luque, le iban a decir por qué no tuvo minutos Tomás Costa. ¿Qué pasa con Salayet? Se ocurre siempre lo mismo. O sea, nosotros planificamos algo y lo intentamos llevar a cabo. Hoy lo que
uno queda conforme que los jugadores van teniendo minutos, que ninguno se lesionó en esta etapa del año y después el rendimiento no fue el que queríamos, el equipo no rindió bien y es culpa mía. Pablo, por acá, buenas noches. Hacías mención a que el equipo fue el mismo del primer clásico sin contar la ausencia de Cristian Palacios. Sí, un cambio, Palacios. Bueno, en los demás partidos ha sido, creo, es el jugador con más goles promedio que tiene el equipo y quizás no cuenta con tanta actividad. ¿Por qué? No jugó hoy, jugó el clásico, el sábado tenía un golpe, no entrenó, digamos, entrenó bien, pero con cuidado con el golpe que tenía en el clásico anterior. Lo seguimos preparando, va a tener minutos, es uno de los goleadores del equipo. Pablo, No hay problema, va a llegar ese momento. Pablo, hablando de goleadores, se está hablando mucho de Michael Santos, el jugador de River. Los dirigentes te dijeron algo, ¿te gusta el jugador? O sea, los dirigentes sí me han comentado, es lo que puedo decir. No puedo decir que el futbolista es un muy buen delantero, que ha hecho goles en todos estos campeonatos y que en los periodos de pase anteriores me manifestó un interés con él, es lo que te puedo decir. Pablo, Emilio Malkichen hizo 3 faltas en los 2 clásicos y se ganó 3 tarjetas amarillas, hoy por ende la tarjeta roja. En este tipo de circunstancias, ¿se merece un rezongo especial el futbolista? El futbolista es muy inteligente y sabe. Es obvio que sabe. Es obvio que charlamos de todo, de las cosas buenas que hace el plantel, que hace cada futbolista y de las cosas que no las hacen bien. Pero sí, solo charlamos allá en los salones. Yo no soy de hacer un comentario sobre un futbolista que me va a defender dentro de nada, dentro de la cancha, negativo públicamente. O sea, yo dependo de los futbolistas y les estoy agradecido por el esfuerzo que hacen, más allá de que hoy ese esfuerzo no alcanzó. Pero bueno, lo vamos a corregir. Por acá, Pablo. La voy a condicionar la pregunta un poquito por mi apreciación personal. Cábaco para mí tuvo un muy buen partido con Nacional y en esa búsqueda de defensores que tiene Peñarol, ¿no encajaba Cábaco? No llegó a un acuerdo con el club. Eligió otra opción, normal. En el periodo de pase hablaron con sus empresarios, es público. Los empresarios hablaron con Peñarol, con Nacional, con Defensor, fue lo que escuché. Y bueno, eligieron una opción. ¿Usted lo que ¿Para qué ahora? ¿Cómo te voy a decir? El fútbol es así. Si Peñarol habló con sus representantes es porque la posibilidad estaba. No van a hablar con el representante de un jugador si el técnico no está de acuerdo. Pero bueno, las opciones que cada persona elige es muy respetable, no hay ningún problema. No, vio como es este mundillo, se decía algo que Bengochea dijo, no es el que quiero, no encaja. ¿Para qué me voy a cubrir sobre lo que digo? No, públicamente no preciso defenderlo, nunca fue mi forma de ser, ni hacer una declaración para que después digan, dijo esto y salió lo otro. No es mi forma de ser. Mi forma de ser es que en Peñarol llegaron los que el club pudo contratar. Yo estoy muy agradecido con el esfuerzo que ha hecho el club. Creo que hemos traído jugadores muy buenos que van a jugar muy bien esta temporada. Pero bueno, ahora hay que aguantar todo tipo de crítica. Hay que saber que no hicimos un buen partido, que fuimos superados en un clásico y que tenemos que seguir preparándonos para cuando llegue la etapa oficial. Y lo vamos a hacer.